la gloria, recibe la honra, el poder, Padre. Yo te pido que tú tomes control en este momento, Señor, que todo aquello que esté impidiendo que tu palabra, Señor, sea llevada, que llegue al corazón de tus hijos, Señor, se quite en esta hora, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, glorifícate en esta hora, Señor. Trae tu palabra a cada vida, Dios mío. No permitas que el enemigo se interponga, Dios, para que tu palabra llegue al corazón, a las vidas, Padre. Yo te lo pido en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor mío, que tú tomes autoridad en esta hora como la que tienes, Señor, y que ninguna obra de las tinieblas, Señor, prevalezca, Señor, y tu palabra pueda llegar al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias, Señor, y te damos toda la gloria, todo el honor a ti, Señor, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Cuando yo veo que suceden estas cosas, mi amado hermano, que interrumpen la transmisión, lo único que veo es que tratan de detener el fluir de la palabra de Dios, pero Dios es más poderoso, Dios es más grande y su palabra seguirá llegando, su palabra seguirá tocando los corazones. Por eso es necesario que estemos en oración, que le estemos pidiendo a Dios, ¿sí? Porque al enemigo le interesa que las almas no conozcan la verdad, ¿sí me entiendes? Pero Dios sí quiere que esa verdad llegue al corazón de muchos. Entonces, por eso es necesario que estemos unidos en oración para que realmente la palabra del Señor pueda llegar a muchas más vidas, para que la palabra del Señor pueda llegar a muchos más corazones, que esa palabra no se detenga, sino que realmente el Señor siga obrando en el corazón de muchos, pueda llegar a conocer de Cristo. Esta mañana, como te decía y hemos venido hablando, pues el Señor está llevándonos a ese evento de las bodas del Cordero. Voy a tratar de retomar para que no pierdas el hilo de lo que hemos venido hablando. Las bodas del Cordero serán celebradas en el cielo, ¿sí? Es el segundo evento que sucederá después del tribunal de Cristo. Cuando la iglesia sea arrebatada, el primer evento que sucederá en el cielo será el tribunal de Cristo. El segundo evento que sucederá serán las bodas del Cordero. Y esas bodas será la celebración, ese matrimonio entre la novia y el novio. La novia es la iglesia, el novio es el Señor. Y Cristo ha prometido que Él vendrá para que celebremos esas bodas. Estábamos allí en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Voy a volverlo a leer. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra está mostrando que será una celebración grande donde nos gozaremos, nos alegremos, porque definitivamente cuando ya Cristo venga entre las nubes por la iglesia, solamente será la evidencia de que ya seremos la esposa del Señor. ¿Sí? Han llegado las bodas del Cordero, te repito, el Cordero es Jesucristo, las bodas del Cordero es la celebración precisamente entre el novio y la novia, el esposo, la esposa, el esposo es Cristo, la esposa será la iglesia que se unirá y ya no habrá más separación, como el Señor nos lo decía ayer a través de la palabra que sencillamente compartíamos de cómo sería la vida eterna. Entonces tú debes anhelar estar en ese momento. ¿Cómo puedo llegar a estar en ese momento? Teniendo la seguridad de que Cristo Jesús está en tu corazón, teniendo la certeza realmente de que el Señor está allí contigo, de que Él ya ha venido a morar dentro de ti. Todos nosotros tenemos la necesidad de confirmar día tras día de que Cristo está en nuestro corazón. No puedes permitir que el enemigo te aparte, te aleje realmente del propósito, de la voluntad de Dios. Es necesario que estés aferrado a Dios, porque el Señor viene en cualquier momento, porque Cristo Jesús vendrá entre las nubes cuando menos lo pensemos, y la iglesia tiene que estar lista, tiene que estar preparada para esto, ¿me entiendes?
entiendes? Para ese momento glorioso. Por eso es importante que tú tengas conciencia de esto. Si una pareja se prepara con tanto énfasis aquí en la tierra, cuando va a tener su boda, su matrimonio, si hay alegría, si hay gozo por esa boda, cuánto más nosotros debemos tener ese gozo y esa alegría por esas bodas que se van a celebrar en el cielo. Demos gracias al Señor de que tú eres parte de la iglesia, de que vas a poder disfrutar de ese momento glorioso con el Señor allí en el cielo. Entonces la palabra dice, verso 8, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es la manera en la que Dios nos quiere presentar delante de su Padre, con lino fino, limpio, resplandeciente, con la tela más fina, con el follaje mejor hermoseado que nosotros podamos tener. Si las novias se preparan acá en la tierra para el día de su boda con tanto énfasis, ¿cómo la iglesia no se va a preparar sabiendo y reconociendo que el Señor está pronto por venir entre las nubes? Tenemos que estar aferrados en este momento, esperando que Cristo venga entre las nubes, porque la palabra se está cumpliendo y se seguirá cumpliendo. No tengas temor de lo que está pasando en esta tierra. Lo único que Dios está haciendo es preparando a su iglesia, preparándola para aquel día, preparándola para aquella boda que se celebrará en el cielo. Entonces, la palabra lo deja ver. Juan el Bautista, como lo hablábamos, él decía claramente, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente con la voz del esposo. Juan el Bautista había sido enviado para abrir el camino, para que el que verdaderamente debería ser notable delante de los hombres, pues fuera manifestado, y ese era Jesucristo. Por eso es necesario que, él decía, es necesario que yo mengüe para que él crezca, es necesario que Juan el Bautista dejara de estar para que Cristo fuera revelado a las vidas. Lo único que hacemos nosotros al predicar la palabra es mostrar a Cristo, es que las demás personas puedan encontrarse cara a cara con el Señor para que en el día glorioso ellos puedan también estar en las bodas del Cordero. Quiero que mires también segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Mira lo que dice el verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, dice aquí la palabra, que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? El que está hablando aquí es el apóstol Pablo. Y él le estaba diciendo a la iglesia que estaba en Corinto, les decía, yo lo celo con celo de Dios. ¿Sí? Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién había desposado con ese solo esposo? Pues Cristo Jesús era ese solo esposo, y el problema que estaba sucediendo acá era que ellos estaban aceptando otro tipo de palabra, otro tipo de evangelio, otro tipo de doctrina, y se estaban olvidando de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, yo los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, ahí la palabra está mostrando cómo quiere Dios que nosotros nos presentemos delante de Él. Lo que Dios quiere realmente es que nosotros nos presentemos delante de Él de una manera santa, como una virgen pura, como una virgen que realmente pueda glorificar a Dios estando aquí en la tierra, que nuestra vida, nuestro comportamiento sea digno del Señor, sea digno de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Y si en algún momento nosotros nos hemos equivocado, que redireccionemos nuestras vidas y podamos ser esa virgen pura para Cristo. Dios nos lava día tras día
a través de su palabra, en el lavamiento de la palabra. Por eso es tan importante estos tiempos, donde tú puedas recibir de la escritura, de lo que el Señor quiere. Pero mira lo que el apóstol decía: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué impresionante eso. Dice que lo que Pablo temía en la iglesia era que el diablo llegara y engañara y desviara el verdadero propósito de Dios. Pablo era un convencido de que Cristo venía entre las nubes, de que el Señor volvería, era un convencido de la vida eterna, sabía perfectamente sobre las bodas, sobre lo que el Señor iba a hacer en el cielo, ese matrimonio, esa promesa, pero muchos han sido engañados y extraviados. El diablo lo que intenta hacer es engañar a las almas en esta tierra, aún a los mismos creyentes, apartándolos de la verdad, envolviéndolos en las cosas de este mundo, envolviéndolos sencillamente en los afanes de este siglo y no dejando sencillamente que Dios, hermano, sea tocando las vidas y llevándolos en su propósito. La iglesia debe anhelar estar en ese momento de las bodas, pero muchos están siendo engañados y se están desviando, como lo dice aquí la palabra, y se están extraviando de su sincera fidelidad a Cristo. Es decir, están siendo infieles como novia del Señor a su novio, a su futuro esposo, a Cristo. La iglesia debe permanecer fiel en su concepto, en lo que Dios quiere y desea para todos nosotros. No nos podemos dejar engañar, no podemos desviarnos de lo que Dios quiere. Entonces, él habla precisamente de cómo el esposo nos ha desposado. Él nos está llamando para que vengamos a Él, para que permanezcamos en Él. Yo te digo en esta mañana, no te separes de ese futuro esposo, tienes que permanecer fiel al Señor, tienes que permanecer en esperanza, en fidelidad, tienes que permanecer en amor, constantemente en el Señor. No le permitas al enemigo que coloque cosas que no son para que tu corazón se desvíe. Entonces muchos hoy en día adulteran en el sentido de que dejan a su Dios, dejan al Señor y van y adulteran con otros dioses, los dioses que nos ofrece el mundo, las riquezas, la prosperidad, todo lo que la iglesia misma equivocadamente está ofreciendo es lo que te está apartando de tu sincero amor y fidelidad a Cristo. Necesitamos volver a amar a Dios. Amarlo sinceramente, no amarlo por lo que Él nos dé. Ámalo sinceramente con todo tu corazón, para que Dios se pueda glorificar en tu vida, para que el Señor pueda hacer algo maravilloso en tu vida, para que el Señor se pueda manifestar grandemente en tu vida. Esas bodas nos esperan allí en los cielos, esas bodas sencillamente llegarán, pero llegarán solamente para los que se hayan preparado como una virgen pura. Por eso la palabra, vuelvo y repito acá, verso 2, segunda carta a los Corintios 11:2, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo quieren? Una virgen pura. Una iglesia que esté guardada, una iglesia que esté apartada de lo que aún mismo el diablo ha enfatizado en lo que es iglesia aparentemente. Necesitamos estar aferrados a Él, guardándonos para el Señor, esperándolo fielmente, amándolo solo a Él, esperando solamente en Él, que nuestra única esperanza sea Cristo. Pero no podemos dejarnos contaminar por lo que el enemigo está tratando de ofrecer. Quiero que mires Efesios 5. Mira lo que dice aquí la palabra. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén y amén. ¿Te das cuenta de lo que la palabra está mostrando? Hace una comparación entre un hogar aquí en la tierra, entre un matrimonio, a lo que es el Señor con su iglesia. Dice que en ese concepto los maridos aman a sus mujeres, ¿cierto? Las mujeres se sujetan a sus maridos y el Señor muestra aquí, dice todo esto, como lo muestra la Escritura, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. O sea, cuando entendemos eso es que el Señor lo dio todo en esta tierra para tener a su iglesia, a su amada esposa en el futuro. Y deja ver cuál era el objetivo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que él muestra que el deseo de Dios es tener una iglesia santa, y por eso repite en el verso 27 y dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Esa es la iglesia que Dios quiere llevar al cielo, una iglesia que se guarde para el Señor, una iglesia que viva para Él, que no se deleite en las cosas del mundo, que no se haga parte del mundo, sino que por lo contrario estemos apartados fielmente en el Señor, estemos solamente esperándolo a Él, solamente anhelándolo a Él. Esa iglesia que llegará al cielo, llegará santa. Y por eso dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado. Mira la expresión que utiliza. O sea, purificar es quitar todo lo que contamina, quitar todo germen, quitar todo lo que daña, toda bacteria que puede dañar la iglesia. Precisamente como lo vamos a lograr a través de la palabra. Es decir, que cuando tú vienes a la palabra, tú puedes purificar tu vida, sacar lo que no sirve, sacar los malos pensamientos, las dudas en tu corazón, sacar esos sentimientos donde te sientes triste, donde te sientes agobiado, donde te sientes muchas veces sin esperanza. La palabra purifica, quita todo eso y nos lleva precisamente a Cristo. Cuando el Señor habla de esto, dice, lo que Cristo quiere es presentar una iglesia gloriosa. Es decir, no puede ser cualquier novia que va a llegar a esas bodas. Tiene que ser una novia gloriosa, una iglesia llena de poder, pero no lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas. Va a ser Cristo mismo el que nos va a ayudar a través de la palabra. Él nos va a purificar, Él nos va a santificar, Él nos va a apartar realmente para poder llegar al cielo y celebrar esas bodas juntamente con el Señor. Cuando nosotros observamos esto, Cristo obviamente hizo algo celestial, algo poderoso, ¿cierto? Para la iglesia. Lo primero que encontramos es que Él pagó un precio, y el verso 25 lo confirma nuevamente. Quiero que lo leas. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, Cristo pagó un precio para tener esa novia, para tener esa futura esposa. No fue cualquier precio, y la iglesia tiene que valorar eso. Y la iglesia tiene que entender el amor tan grande de nuestro Señor Jesucristo al darse a sí mismo. El precio fue su propia sangre. Él derramó hasta la última gota de su sangre. Cristo espera que la iglesia responda de la misma manera. Si Él lo hizo por amor, ¿qué espera nuestro Señor Jesucristo? Que la iglesia responda precisamente con amor a cada uno de nosotros hacia Él, si es que realmente nosotros lo amamos. Pero mira lo que dice el verso 26 nuevamente, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, Cristo nos está preparando. ¿Cómo nos está preparando el Señor? Ya lo hizo posicionalmente, porque ya sencillamente somos sus hijos. Delante del Padre, nosotros somos santos porque Él nos ha lavado con la sangre preciosa de su Hijo Jesús.
Él la está santificando prácticamente en esta tierra. Es decir, día tras día en tu caminar en Cristo, tú estás viviendo esa preparación y estás anhelando para irte con el Señor y estar en esas bodas del Cordero. Si hay alguien que no está siendo consciente de esto, pues aún no está preparado precisamente para partir. Pero un día Él nos santificará perfectamente, es decir, llegaremos al cielo, ¿cierto? Cuando el Señor venga en el arrebatamiento y allí Él nos transformará, nos limpiará, quitará estos vestidos de pecado, de maldad y nos colocará ese vestido que hablaba Apocalipsis, que es ese vestido de lino fino, limpio y resplandeciente, porque no vamos a poder entrar tal y como estamos aquí en la tierra al cielo. Entonces, en el momento en que sea el rapto, Él nos santificará perfectamente. La iglesia es santificada, como te decía, posicionalmente, porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero, ¿sí? En esta tierra es santificada prácticamente, ¿sí? En la práctica, cuando tú vives para Cristo, cuando tú te tomas un tiempo, te sientas allí frente a tu computador, frente a tu celular para escuchar este mensaje y decir, yo quiero recibir la palabra, y ahí el Señor está santificándote prácticamente, ¿sí? De la misma manera, por su palabra. La palabra llega a nuestras vidas y obviamente debe cumplir un propósito para que yo anhele realmente estar en el cielo y vivir para siempre con el Señor. Y seremos santificados perfectamente, perfectamente, obviamente cuando Cristo llegue entre las nubes. Ahí será nuestra santificación perfecta, cuando nos unamos fielmente al Señor. Lo que Dios quiere es presentar, como dice el verso 27, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Porque ¿qué es lo que hará Jesús cuando Él venga entre las nubes? Nos santificará, quitará estos vestidos de pecado, nos dará vestidos nuevos de gloria, de lino fino, resplandeciente, y nos presentará delante del Padre como esa novia santa, como esa novia sin mancha. Es algo hermoso cuando nosotros lo observamos. Pero, ¿cuándo serán estas bodas? Literalmente, como te decía, serán después del arrebatamiento, después del tribunal de Cristo. Ahí vendrán las bodas del Cordero. Pero quiero que mires estos pasajes. Mateo 22, verso 1. Mira lo que dice allí la escritura. Mateo 22, verso 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar las parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vamos entendiendo esto. El Señor Jesucristo da una parábola y dice que un padre hizo fiesta de boda a su hijo. El Padre acá es nuestro Padre Celestial. El Hijo es Jesucristo. Los invitados somos todos nosotros, o es toda la humanidad. Pero aquí la palabra me está mostrando y me está diciendo que algunos no quisieron venir, porque el llamado de salvación está para todos. El llamado para estar en esas bodas del Cordero es para toda la humanidad. Pero hay muchos que durante tiempo no han querido venir a ese llamado. Verso 4, estamos en Mateo 22. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. ¿Venid a qué? A las bodas. ¿Cuál fue la respuesta? Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y ¿qué? Y los mataron. Qué tremendo esto. Porque es lo que el Señor está mostrando, cómo la humanidad está envuelta en sus propias cosas, no quieren venir a Cristo, no entienden lo que el Señor hizo por ellos en la cruz, que se dio a sí mismo para tener una iglesia que le amara de todo su corazón, sino muchos están rechazando el llamado, siguen en sus propias labranzas, siguen en sus propios negocios, apartados de Dios, y no quieren volver su corazón a los pies de Cristo. Es una descripción literal de lo que ha sucedido en todas las eras de la humanidad.
Ahora, dice que cuando el Señor envió a sus siervos, dice, a unos los afrentaron y a otros los mataron. Esto es como una referencia hacia lo que sucedía antes de Cristo con los profetas. Cada vez que el profeta hablaba de Dios, proclamaba la palabra de Dios, muchos anunciaron al Mesías prometidos. ¿Qué hizo el pueblo de esta tierra? Los afrentaron y hasta mataron a muchos de los profetas. Porque el evangelio está siendo predicado. Muchos han perdido su vida por causa del nombre de Cristo, por llevar el verdadero evangelio, porque esos siervos no están interesados en agradar el oído del oyente, sino en predicar la palabra tal y como está escrita. Lo importante es que Dios está haciendo un llamado a las bodas del Cordero, y de nosotros depende realmente si queremos volver nuestro corazón o no a Dios, si queremos ser parte de esa iglesia y de esas bodas en el cual el Señor nos está llamando. Verso 7. Al oír el rey, dice la palabra acá, que se enojó. ¿Te das cuenta? Al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esta es una referencia como lo que dice Juan 1, verso 11 y 12. El Señor dice ahí en la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Que inicialmente la salvación vino sobre los judíos, pero como los judíos no quisieron aceptar, lo que está mostrando acá es que el Señor mandó a llamar a los demás pueblos de la tierra, a decirles, vengan a las bodas, vengan porque ustedes están siendo convidados a este momento glorioso. Verso 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente que dice la palabra, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Finalmente hubo muchos que sí quisieron venir a las bodas, que entendieron la invitación que Dios estaba haciendo. Tú tienes que entender la invitación que hoy Cristo está haciendo sobre tu vida, que Cristo te está llamando a venir a Él, a que celebres esa boda con Él, a que seas la esposa de Cristo como parte de la iglesia de nuestro Señor. Pero tristemente muchos están rechazando. Muchos querrán entrar a la boda, pero no podrán hacerlo porque no están vestidos para estar en ese momento. Y el único que nos puede vestir adecuadamente para estar en ese momento es el Señor, como te lo he venido hablando. Él nos vestirá de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Y entró el rey, verso 11, para ver a los convidados, y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué tremendo lo que está mostrando aquí la palabra. Dice que el rey, nuestro Señor, vino y miró y se encontró que había un hombre dentro de las bodas que no estaba vestido de boda. Y le dijo, ¿cómo entraste acá? Tú no puedes estar acá. ¿Y qué le dijo a los siervos? Atadle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Es una referencia literal que el que no logre llegar a esas bodas, pues eterna en el infierno, lejos y separado de la gloria de Dios para siempre. Esto no es algo figurativo, hipotético, es algo real. Y el Señor está diciendo, van a haber unas bodas. Hoy Él te está diciendo, tú puedes estar en esa boda, tú puedes ser la novia como parte de la iglesia, vas a ser la esposa de Cristo, pero si tú te empecinas en estar lejos de Dios, pues no vas a poder estar en esas bodas. Por más de que tú lo intentes, no podrás llegar a esas bodas. El Señor echará fuera a todos los que no estén vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Entiendes lo que el Señor nos está diciendo? Finalmente Él termina diciendo, muchos son los llamados,
pocos son los escogidos. Muchos, todos están siendo llamados, pero pocos son escogidos. ¿De quién depende que le escojan? De nuestro corazón, de nuestra decisión de caminar con Cristo, no en una religión, de llegar a los pies de Cristo, porque la religión no te va a salvar a ti. El que te salva es Jesucristo el Señor. Él es el camino al Padre, Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, solamente Él. Si tú conoces a Jesús y empiezas a caminar con Él, podrás llegar al cielo y estar en ese evento de las bodas del Cordero. Mira lo que dice Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Ojo, porque esto es importante. Las insensatas tomaron ¿qué? Las lámparas, pero no tomaron aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas se apaguen. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. ¿A dónde? A las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén y amén. Las vírgenes sensatas e insensatas. 5 sensatas, 5 insensatas. Dice la escritura aquí claramente que 5 de ellas eran prudentes, muy prudentes, y eran tan prudentes que en sus lámparas, que eran sus propias vidas, eso es lo que tipifica, tomaron el aceite es el Espíritu Santo. Es decir, que esas prudentes día tras día tenían pendiente a Dios en sus vidas, querían llenar sus vidas del aceite divino, del Espíritu Santo de Dios. Pero esas 5 insensatas, aunque tenían sus vidas aparentemente cerca de Dios, aunque aparentemente estaban esperando al esposo, como dice aquí la escritura, sus vidas no estaban siendo llenas del Espíritu Santo de Dios. Dice que el esposo tardó, es una figura que utiliza acá, ¿no? Y dice que cabecearon todas. Ahí dice, ¿cabecearon qué? Todas y se durmieron. O sea, habla tanto de las prudentes como de las insensatas. Pero dice que a la medianoche se oyó ese clamor que decía: viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas, las 10, ¿cierto? Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero ¿cuál era la diferencia? Que solo 5 de ellas tenían el aceite necesario, ¿sí? Para poder pasar ese momento. Las insensatas no tenían el aceite suficiente. Y ahí es cuando las insensatas le dicen a las prudentes: danos de vuestro aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Las prudentes que le dijeron: vayan ustedes y compren aceite. Y esas insensatas dijeron: ay, sí, vamos. ¿Entiendes lo que la palabra está diciendo? A medianoche se escuchó el clamor que decía: ¿viene qué? El esposo. Y esas insensatas eran tan insensatas que se fueron a comprar el aceite. Ya era demasiado tarde. Ellas tenían era que permanecer ahí y en ese momento llenarse de Dios, llenarse del Espíritu. Así hay muchos cristianos hoy en día desapercibidos totalmente, sin darse cuenta que el esposo está por venir. Cuando el Señor vino, llegaron las insensatas, ¿cierto? Verso 11, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir.
la venida de Cristo no te puede tomar inadvertido. Tú tienes que estar preparado, tú tienes que estar llenando tu lámpara con el aceite divino, con el Espíritu Santo, porque el Señor, como lo dice el verso 10, dice que mientras estas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él, que dice la palabra, a las bodas. O sea que el que no esté preparado no va a llegar a las bodas. Tienes que estar preparado y la única manera en que puedes estar preparado es dejando que la palabra llegue a tu vida, permitiendo que el Espíritu Santo te llene todos los días de tu vida y como lo dice el verso 13, velando, orando, porque no sabes la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir sobre la faz de la tierra. La pregunta entonces para todos nosotros en esta hora es, ¿estamos preparados para ir a la cena de las bodas del Cordero, a ese gran matrimonio, a esa gran celebración? Como lo decía ya Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos, porque pronto están por venir las bodas del Cordero, porque Cristo anhela que estemos con Él para siempre, porque el Señor anhela que tú no te quedes en esta tierra, porque si no estás vestido de boda, el Señor te echará fuera, ¿cierto? Y allí será el lloro y el crujir de dientes cuando sean sacados a las tinieblas de afuera. Es una referencia directamente a una condenación eterna lejos de Dios. Cristo quiere que tú estés cerca de Él para siempre. Cristo vendrá entre las nubes. Ese momento glorioso se acerca cada día más y lo que su iglesia debe hacer es estar preparada a diario, buscando la presencia de Dios, recibiendo la palabra, llenándote del Espíritu Santo. No pierdas tu tiempo en otras cosas, hermano. Haz tus labores diarias, trabaja con tu familia, pero lo más importante es Cristo en tu vida. Prepárate porque el Señor viene pronto para llevarnos a las bodas del Cordero. Gloria a Dios, aleluya por esto. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor. Prepara tu pueblo, prepara tu iglesia, cada uno de nosotros, para partir en el momento indicado contigo, para estar para siempre contigo. Si alguno ha descuidado su comunión contigo, si alguno se ha apartado en pos de dioses ajenos, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te glorifiques sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Tómanos en esta hora, derrama de tu Espíritu, Padre, que tu iglesia se prepare fielmente, anhelando el reino de los cielos, anhelando que tú presentes una virgen pura, santa y sin mancha delante de tu Padre, una iglesia gloriosa de la cual, Señor, tú te puedas alegrar y gozar el día en que vengas por nosotros, Señor, y estemos para siempre contigo, porque no habrá más separación, porque estaremos para siempre contigo. Gloria a ti, oh Rey, es en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy solo te puedo decir, amado, prepárate, prepárate, prepárate. Llena tu vida, llena tu lámpara del aceite del Señor. Que el Espíritu Santo esté en tu vida, que anheles con todo tu corazón que Cristo venga entre las nubes, porque cuando lleguemos allí al cielo se celebrarán las bodas del Cordero. Un abrazo, Dios te bendiga, comparte este mensaje con otros, que la palabra llegue a muchos más y muchos más también se preparen para cuando Cristo venga por todos nosotros. Bendiciones en Cristo Jesús, que tengas un resto de día en victoria y en bendición. Dios te guarde.